Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo nos hace la invitación a la mesa de su palabra y de su Eucaristía. También nos hace la invitación a la conversión. Reconozcamos nuestros pecados e imploremos la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasarnos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasarnos por el amado. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios de celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obra buena. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días
Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. El día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantada para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió, amén. Inclinándose se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros y a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran y a los que tienen el don de lenguas y el don de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Palabra de Dios. Canto de alegrías, aleluya, aleluya. El canto de alegrías, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde había crecido. Entonces entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Permanecemos de pie, por favor. Mi canto de alegría es aleluya, aleluya. Mi canto de alegría es aleluya. En este tercer domingo del tiempo ordinario, el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha hecho una invitación ya de hace un par de años a enfocar nuestra mirada, enfocar nuestra reflexión en la palabra de Dios. Aquí visiblemente en la Eucaristía, pues tenemos el ambón, de donde se proclama la palabra de Dios. Tenemos también visible el libro de los Evangelios y le damos esa reverencia porque contiene las palabras y acciones de nuestro Señor Jesucristo. En ello se nos da una invitación a reflexionar en la palabra de Dios aquí y ahora. Quiero compartir con ustedes una de las enseñanzas, la Constitución dogmática sobre la Divina Revelación, que es uno de los documentos del Segundo Concilio Vaticano, en el cual hace énfasis en la palabra de Dios entre nosotros. Ese documento, les hago una invitación que después, ya sea hoy o en esta semana, se den el tiempo para encontrarlo. Lo encuentran en la página del Vaticano y se llama Dei Verbum, o la palabra de Dios. Y es uno de los documentos, como les decía, del Segundo Concilio Vaticano. Y creo que enfocarnos en este documento nos ayuda a reflexionar en la palabra de Dios aquí y ahora. Es interesante que este documento fue promulgado en 1965, ya hace unos cuantos años, ¿verdad? Sí, todavía no nacía yo. Hace algunos años, y este documento nos ayuda a comprender desde entonces y hasta el fin del mundo, nos va a ayudar a comprender la palabra de Dios entre nosotros. Quiero compartir con ustedes un breve resumen de este documento que creo que nos ayudará bastante a reflexionar en la palabra de Dios. Comienzan los
padres del concilio a decir cuál es la importancia o por qué ven que es necesario este documento. Y dicen lo siguiente: de acuerdo a las frases de San Juan, cuando nos dice, les anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos a ustedes, a fin de que vivan también en comunión con nosotros y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los padres del concilio escriben este documento para ayudarnos a la unidad de la Iglesia en la palabra de Dios. Y nos ayudan a reconocer que esa unidad es una invitación a una relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con la comunidad reunida. Les proclamamos, les anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y que se nos ha manifestado. ¿Quién? Jesucristo mismo. En el cual San Juan también nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo mismo es la palabra de Dios que se hace uno con nosotros. En este documento, el cual se divide en 5 capítulos, nos ayuda a reflexionar bastante en ello. El primer capítulo es la revelación en sí misma, la naturaleza y el objetivo principal de por qué Dios nos da a conocer cuál es su plan, nos da a conocer la palabra misma que nos da vida. Y dice el documento: dispuso Dios en su sabiduría a revelarse a sí mismo, dar a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio? Mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortores de la naturaleza divina. Recordemos los pasajes de la Navidad, en los cuales celebramos que Dios se hace uno con nosotros para que nosotros podamos ser uno con Dios. Dios toma nuestra humanidad para darle a esa humanidad la posibilidad de la salvación, la posibilidad de la santidad, la posibilidad de comprender los caminos de Dios. Y eso es lo que nos dice el documento. Esa es la importancia de Dios darse a conocer por medio de su palabra, para que mediante esa palabra todos y cada uno de nosotros podamos tener acceso al Espíritu Santo, al Padre, en el cual podemos compartir su naturaleza divina, en el cual podemos llegar a la santidad y tener la vida eterna. En consecuencia, por esta revelación que Dios nos da a conocer, Dios invisible habla a los hombres como amigos, no como extraños, no como súbditos, como amigos, movido por un gran amor y mora con ellos. Nos habla como amigos por amor y vive con nosotros, para invitar a la comunidad, a la unidad y a recibir en su compañía. Prepara también Dios, creándolo todo y conservando todo por su Verbo, Jesucristo, da a los hombres testimonio presente de en sí en todas las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente en nuestros primeros padres ya desde el principio. En este trozo del Evangelio nos recuerda que nos da la capacidad de nuestra humanidad a reconocer a Dios en todos los aspectos naturales. A cada paso de nuestro desarrollo personal, desde chiquitos hasta los grandes, nos da la capacidad de poder escuchar su palabra, de poder meditar y poder descubrir cómo Dios está presente en nuestra vida. Cristo culmina la revelación después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. En los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso, una vez más, ese énfasis en el libro de los Evangelios, porque son las palabras y las acciones de nuestro Señor Jesucristo que se dirigen a nosotros el día de hoy también. En el segundo capítulo, el documento se enfoca en la transmisión de la revelación divina y nos dice: dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre,
y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por ello, Cristo nuestro Señor, a quien se consuma la revelación de todo lo que es Dios, mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicándoles los dones divinos. Ahí reconocemos una vez más nuestra parte de nuestro credo, ¿no? Que es una iglesia católica y apostólica. Jesucristo, la palabra de Dios que se hace uno con nosotros, comparte esa palabra a los apóstoles, les da el mandato de proclamar la buena nueva y de enseñar la verdad. Y luego nos dice también el documento: mas para que el evangelio se conserve constantemente íntegro y vivo en la iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. Por consiguiente, esta sagrada tradición y la sagrada escritura de ambos testamentos son como un espejo en que la iglesia peregrina en la tierra contempla a Dios, de quien todo recibe hasta lo que se ha concedido el verbo, hasta que sea concedido el verbo cara a cara, tal como es. Entonces Jesucristo, la palabra de Dios hace uno, le da esta obligación a los apóstoles de llevar la buena nueva, y los apóstoles en sí lo dan a los obispos, que es parte del magisterio de la iglesia, nuestros obispos el día de hoy también. Pero esto se nos da para que poco a poco el mundo, la humanidad, vaya descubriendo la presencia de Dios, llegue a esa santidad y podamos con esa santidad llegar a ver a Dios cara a cara. Esto es interesante porque hace un par de semanas celebramos el bautismo del Señor. Le recordaba que con ese bautismo del Señor se nos recuerda nuestro propio bautismo, con el cual se nos da una identidad como hijos de Dios y también se nos da una vida y cómo llevar esa vida. En esa vida se nos da una invitación a acercarnos y reconciliarnos con Dios continuamente. Por eso la grandeza de la iglesia en los sacramentos, que nos ayuda a reconciliarnos con Dios continuamente. Hay un aspecto de nuestra humanidad que es bastante interesante y ustedes me imagino que lo han visto, ¿sí? Cuando alguien la riega, cuando cometemos un error, ¿qué es lo primero que se hace? Agachamos la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque reconocemos que no hemos hecho lo que deberíamos. Agachamos la cabeza porque estamos agüitados, ¿sí? Es algo interesante que pasa, que Dios a lo largo de la historia nos da una oportunidad para reconciliarnos con Él, para poder estar de frente, de pie, cara a cara con Él. ¿Se imaginan si Dios nos llamara a su presencia el día de hoy? ¿Cómo estaríamos enfrente del Señor? ¿Viéndolo cara a cara o agachando la cabeza porque no fui a confesarme, porque no había ido a misa, porque esto y porque el otro y porque otras cosas, ¿no? Avergonzados porque tuvimos la oportunidad y no la aprovechamos. Por eso la iglesia nos da estas oportunidades para reconciliarnos con Dios, para no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, para que si Dios nos llama a su presencia el día de hoy, podamos estar frente a frente y decir al Señor: aquí estoy, sí cometí errores, pero hice lo posible por reconciliarme contigo cuando tenía la oportunidad. Y puedo estar entonces ya viendo cara a cara al Señor, que es lo que la palabra de Dios nos invita a hacer todos los días de nuestras vidas. Por eso es importante acercarnos a los sacramentos. En el tercer capítulo nos recuerda la inspiración divina de las Sagradas Escrituras y su interpretación. Nos recuerda que las Sagradas Escrituras en su totalidad son sagradas. Todo lo que contienen estos libros de la Biblia es sagrado. Que Dios, por medio del Espíritu Santo, llegó a los autores de estos libros para guiarlos, para que pudieran expresar el deseo de Dios.
Es ahí que tenemos estos libros con diferentes autores, los cuales reconocemos como la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fueron inspirados por el Espíritu Santo para expresar esto. Pero es importante que tomemos el tiempo para comprender su interpretación. Para comprender su interpretación. Porque no podemos correr el riesgo de no conocer las Escrituras y querer abrir la Biblia y donde caiga el dedo, ahí eso es lo que vamos a hacer ese día. Cuidado con eso porque nos metemos en grandes problemas, ¿sí? Porque si eso pasa, podemos abrir la Biblia donde dice que se amarre una piedra de molino en el cuello y que lo echen al mar. Está en las Escrituras, pero si lo tomamos fuera de contexto, ay Dios, ¿sí? Y luego lo cerramos y le abrimos y luego dice, y que vayan a hacer como se les enseñó. ¿Sí? Pues si vamos a ir a eso, pobrecitos de nosotros, ¿no? Por eso es importante la interpretación. El magisterio de la iglesia nos ayuda con esa interpretación para descubrir qué es la palabra de Dios y qué quiere decir la palabra de Dios. Poner la palabra de Dios en contexto. Una palabra de Dios que nos nutre, que nos alimenta y que nos da una vida plena. Si no meditamos en la palabra de Dios, si no interpretamos bien la palabra de Dios, vamos a andar bastante perdidos en el mundo. Por eso hay muchas personas que van y vagan por el mundo sin propósito en la vida, porque no conocen de la palabra de Dios, no recuerdan que son hijos de Dios, por lo cual, ¿cuál es el chiste de la vida? ¿Quién sabe? Pero la palabra de Dios nos nutre, nos ayuda y nos da ese camino a seguir. Nos dice el documento, toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para regir y corregir, para educar a la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. ¿Cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Claro que necesitamos meditar en ella, necesitamos abrir la Biblia, no nada más hojearla de vez en cuando, sino comprender bien esas palabras que están ahí, esa enseñanza que nos da las Escrituras. Es eso entonces importante que pongamos atención a ese deseo que Dios tiene de comunicarse continuamente con cada uno de nosotros. En el 4º capítulo del documento se nos enfoca en la importancia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y nos recuerda que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son igual de importantes para nuestra vida. Son el tesoro de nuestra fe. Las Escrituras, con nuestra tradición apostólica, son los dos pilares de nuestra fe católica, los cuales debemos de tener bien claros para nuestro desarrollo personal, desarrollo como comunidad, desarrollo de nuestra fe. En el 5º capítulo nos habla de la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia, y esto quisiera no nada más resumirlo, pero también ponerlo en sus manos para que sea su tarea durante esta semana por lo menos. Si es todos los días del resto de su vida, mejor, pero por lo menos esta semana. Pongamos atención. Muy a propósito, se aplica a la Sagrada Escritura estas palabras, pues la palabra de Dios es viva y eficaz, que puede edificar y dar herencia a todos los que han sido santificados. Puede edificar y santificar a todos los que han sido santificados. Por medio del bautismo hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo, hemos sido santificados y llamados a la santidad. Por lo cual la palabra de Dios es para todos y cada uno de nosotros. Esa palabra que es viva y eficaz. No es nada más un librito que ponemos ahí, está colectando polvo. No, es viva y eficaz. Pero para que sea viva y eficaz necesitamos conocer esa palabra. Necesitamos hacerla parte de nuestra vida. Se recomienda entonces la lectura asidua de la Sagrada Escritura. El documento nos dice, se exhorta con vehemencia a todos los cristianos a aprender el sublime conocimiento de Jesucristo,
con la lectura frecuente de las divinas escrituras, porque el desconocimiento de las escrituras es desconocer al mismo Cristo. Pero no olviden que deben acompañar la oración a la lectura sagrada para que se entable digno entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos la palabra de Dios. A Él hablamos cuando oramos y a Él lo oímos cuando leemos su palabra. La oración con la lectura de la palabra de Dios nos muestra pues el camino, una palabra que es viva y eficaz aquí y ahora y que nos va mostrando el camino hacia la salvación. Espero en Dios que esta semana y en los días que vienen podamos escuchar la palabra de Dios y que, como nos dice el trozo del Evangelio, que esta palabra se haga realidad hoy en su oído. Juntos profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, que está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la confianza puesta en la providencia de Dios, presentemos ahora las necesidades de nuestra comunidad. Por la Iglesia, para que seamos portadores de la buena nueva a los pobres, oprimidos y a los enfermos, y siempre actuando hacia todos con compasión y generosidad, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los líderes de este país y de nuestra comunidad, para que perseveren en su trabajo de lograr la libertad y la justicia para todos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por un respeto renovado de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las personas que sufren la consecuencia del frío implacable del invierno, en particular por los que viven en la calle, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que equilibremos nuestras vidas para disfrutar los dones que hemos recibido y compartir generosamente con los necesitados sin esperar nada a cambio, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Elevemos ahora las súplicas e intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. En esta misa le agradecemos a Dios por la vida de Mile Yen. En su cumpleaños roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. En esta misa pedimos por el eterno descanso del alma de Santiago Hernández, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Juntos oremos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Espíritu Santo, amor del
del Padre y del Hijo. Inspira siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh Espíritu Santo, concédeme tus dones y tu gracia para servirte a ti y mi prójimo, con todo mi corazón y fuerza, para construir una comunidad amorosa de fe. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Y Él ahora nos da la vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del pueblo. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Y ahora, Señor, te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del pueblo. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Y ahora nos da la vida eterna. Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce hacia ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Y por medio de tu Hijo reúnes a una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos su gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión, en la noche de la última cena tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y cuya sangre comulgamos. Vivifícanos con el Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Marcos, y todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo santo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de toda la humanidad, para que participando de sus penas y angustias, de sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, los mártires, San José, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Dios, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los malos, Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartamos la señal de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Te pierdes